Leyendo un día de esto sobre un estudio, una encuesta, ah, de esas que se hacen para recopilar información a manera de base de datos, pero tenía que ver con algo relacionado al Día del Padre y por eso me llamó la atención. Y le preguntaron a un grupo de jóvenes que cuando ellos estuvieran listos para casarse, la pregunta fue: ¿cuántos de ustedes quieren que su esposa sea como las características que tiene su madre? Todos contestaron, casi de una forma unánime: sí, claro, por supuesto. Pero le hicieron la misma pregunta a un grupo de señoritas, de igual número de 20, que cuando ellas estuvieran listas para casarse, ¿cuántas de ellas quisieran que su esposo fuese como las características de su papá? A lo cual solo dos levantaron la mano y el resto, con la mirada mirando hacia el piso, un tanto cabizbajas, se limitaron a guardar silencio. Es que no podemos negar que estamos viviendo momentos en la historia donde la figura paternal cada día se hace indispensable en cada hogar. Porque muchas de las crisis de las familias que hoy en día nosotros tenemos que enfrentar son el producto de hogares disfuncionales, hogares como también tradicionalmente se les conoce como monoparentales, donde solo uno de los padres lleva la función del hogar, donde representa la autoridad, la cobertura y todo lo que encierra un hogar. Y en nuestra cultura no podemos obviar, pero es una realidad, que quien más se ausenta del hogar es el padre. Y esto deja un vacío que temprano o tarde se ve reflejado en el comportamiento y la conducta. Leí también esta semana que recién pasó sobre el tema de honrar a los padres, pero me llamó la atención en sobremanera la postura de un muchacho que su padre era violento y bajo la influencia de ciertas cosas y un día de ira y violencia terminó con la vida de su madre. Él creció, en este caso huérfano, porque a su padre lo arrestaron, lo llevaron a la cárcel, no tiene mamá. Pero el tiempo ha pasado y él conoce al Señor. Y mientras él escucha acerca del tema de honrar a los padres, él escribe un pensamiento sobre cómo honrar a los padres malvados. Y me gustó algo que dice, que una forma de honrar a esos padres con esas características específicas es acercarse y hablarles del amor de Dios. Y dice, porque cuando nosotros hemos perdonado, de pronto ellos no pueden entender cómo alguien a quien se le hizo tanto daño se puede acercar para hablarles de amor. Porque si entendemos que ellos tienen un alma que salvar, tenemos que decirles que solo Jesucristo puede perdonar los pecados. Y de no ser así, la vida eterna irremediablemente será el infierno para ellos. Y una forma, dice, de honrarles es evitar que vayan al infierno, pero que vayan al cielo por causa de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Sé que es algo bastante complejo de poder procesarlo por lo que hay detrás de la historia. Pero el punto es que el tema de la honra no fue la idea de un filósofo o de nadie de los personajes bíblicos, sino el tema de la honra nació en el corazón de Dios.
El honrar a padre y a madre no es la idea de Abraham, de Jacob o de Isaac o de Moisés. La idea de honrar a padre y a madre es la idea de Dios. Y luego el Señor agrega y dice: a quienes lo practiquen les va a ir bien en la vida. Curiosamente, la inmensa mayoría de personas se esfuerzan porque les vaya bien en la vida, pero Dios nos dice principios puntuales para poder nosotros ponerlos en práctica y experimentar los beneficios que es que nos vaya bien en la vida. Y uno de ellos es honrar a papá, honrar a mamá. En el capítulo 23, verso 22 del libro de Proverbios, el Señor habla y dice, hablando del tema una vez más, dice: escucha a tu padre, aquel que te engendró. ¿Por qué el pensamiento de escucharlo? Es que escuchar, le decía al inicio, que es sinónimo de honra. Cuando papá habla, ¿cómo se mira cuando el hijo interrumpe y quiere aconsejar a papá? Y muchas veces nos pasa a nosotros en calidad de hijo que creemos saber más que los papás. Pero llega un momento en la vida cuando valoramos tanto el consejo de los padres, sobre todo cuando ya los vemos caminar más lentos y nos damos cuenta que tenemos que nosotros también hacer la pausa en el paso, porque ya ellos no caminan con la misma intensidad o rapidez que uno, que ellos se cansan con más facilidad. Nos damos cuenta de que también ha llegado una etapa en la vida donde tenemos que ser más cuidadosos con ellos, más atentos con ellos, porque curiosamente papá tiene una cualidad, y seguramente usted la recordará o la ha visto o la ha notado, la ha identificado, que aun cuando esté pasando una necesidad, no nos la van a decir. Porque ellos no quieren cargar a sus hijos con un problema. Ellos no quieren que sus hijos se preocupen por sus cosas. Entonces, honrar a papá implica estar atento a lo que con ellos está pasando y actuar sin que nos pidan, sin que nos lo dejen saber. Porque ellos, créame, no lo van a hacer. Porque para ellos la prioridad y el compromiso de vida es que a los hijos les vaya bien. Y lo que menos ellos quieren es ser una carga para los hijos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Entonces, tenemos que estar atentos a esas cosas y pensar cómo yo puedo honrar a papá. En la Biblia nosotros encontramos maravillosos ejemplos de padres que marcaron la vida de sus hijos por vivir en integridad. Dice: el justo vive en su integridad. ¿Y qué dice el resto del proverbio? Son dichosos los hijos que vienen después de él. O sea que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de honrar a Dios, de vivir una vida como Dios establece a través de su palabra, a nuestros hijos les va a ir bien, dice Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces, el reto es para usted y para mí de entonces saber cómo yo puedo vivir una vida en integridad, agradando a Dios. Por eso le decía, hombres que nos enseñan con su ejemplo, podemos hablar de un Abraham y miremos lo que hizo de un Isaac. Podemos hablar de un Isaí y miremos lo que hizo en un David. Podemos hablar de un Jacob y miremos lo que hizo en un José. Podemos hablar de un Amram y veamos lo que hizo en un Moisés. Podemos hablar, y ponga su nombre, y seguro estoy que aun cuando la sociedad no crea lo que sus hijos pueden ser capaces de llegar a ser, seguro estoy que Dios sí sabe de lo que ellos serán capaces de hacer y llegar a ser, porque Dios puso en ellos las cualidades, los talentos y a usted como la instrucción para que esos hijos lleguen el día de mañana a la cima donde Dios los quiere ver. Dios cuenta con usted. Dios cuenta con usted. Dios le confió a usted y a mí esos muchachos porque sabe que podemos hacer el trabajo. Entonces yo quiero saber cómo puedo hacerlo. Que al igual que estos hombres antes mencionados,
Vea, tuvieron que vivir tiempos difíciles, complicados, pero aún así marcaron la vida de sus hijos de una forma positiva, tanto así que hasta ahora estamos hablando de ello. Esta tarde quiero hablar de un nombre que no es dentro de los antes mencionados, pero que sí es una historia bíblica que en lo personal considero que es muy inspiradora sobre de cómo nosotros como papás podemos bendecir nuestras casas y la vida de nuestros hijos. Y estoy hablando de la historia de Jairo, relatada allá en el capítulo 5 del libro de Marcos, pero también en el capítulo 8, verso 40 del libro de Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía, ¿qué cosa? Tenía, dice, una hija única. Por eso preferí la versión de Lucas. Porque Marcos nos dice que era una hija y que tenía 12 años. Pero el escritor Lucas nos dice que tenía una hija que era única y que tenía 12 años, pero que se estaba muriendo. Es específico en el relato de la condición en la cual estaba esta muchacha. Mientras iba en la multitud, dice la escritura que le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno de ellos dice había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mirando, dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dejamos allí la escritura y quiero que veamos el punto a donde yo quiero introducirme sobre lo que un padre conforme al corazón de Dios hace. Lo primero que hace, establece prioridades en la vida. ¿Cómo se llamaba el personaje del cual hablamos? Jairo. ¿Quién era Jairo? ¿Qué cosa? Un principal de la sinagoga. La sinagoga es como una iglesia, llamémoslo así. Entonces, este hombre me dice dos cosas de entrada. Era alguien que amaba a Dios. Era alguien que dentro de las prioridades de Dios era lo más importante. Amaba a Dios y servía a Dios. Porque dice que era el principal de la sinagoga. Y como principal de la sinagoga, él estaba al cargo de la administración de esta. Él presidía la junta de los ancianos, los consejeros. Él era el responsable del funcionamiento de esta. Ahora, y todo lo que tenía que ver con el culto, Jairo era el responsable. Era alguien entregado a las cosas de Dios. Alguien que amaba a Dios y que servía a Dios. Esto nos revela el lugar que Dios ocupaba en la vida de Jairo. ¿Quién era Dios para él? Jairo, diga conmigo, amaba a Dios y servía a Dios. La historia nos enseña que Jairo está buscando a Jesús porque tiene una situación en casa sumamente complicada. El trabajo, el funcionamiento toma un segundo lugar, sus funciones toman un segundo lugar y ahora la prioridad para Jairo es su casa, su familia, su hija. Y es que lamentablemente vivimos en una sociedad donde nos podemos entretener en tantas cosas y olvidar de esas cosas que deben de ser importantes como la familia. Jairo nos enseña que la familia sigue siendo importante. Hoy en día, nuestros hijos se enfrentan a una serie de desafíos sociales, espirituales, emocionales,
que demanda que como papás nos involucremos en sus actividades. Leí ya un estudio, no estudio, sino una enseñanza que esta maestra en la ciudad, en el estado de Nuevo León, no recuerdo exactamente la ciudad, una ciudad cercana a Monterrey, pero quiso hacer un estudio y comprobarle a los padres algo que ella intuía que estaba pasando. Citó a los padres a una reunión durante la semana, 15 minutos después de que los alumnos deberían haber entrado a clase. Llegan los padres y cuando el timbre toca y los alumnos van a entrar a casa, le pide a sus alumnos que solo dejen las mochilas en sus pupitres o en sus mesas de trabajo y que vayan al jardín mientras ella tiene la reunión con los padres. Dicho y hecho, ella va por los padres al lugar donde estaban esperando, los trae al salón de clase, le da la bienvenida y las gracias por haber atendido la convocatoria. Y luego le preguntó a los padres si podían reconocer cuál era la mochila de sus hijos. De los 29 padres que solo habían asistido ese día a 23, solo 3 fueron capaces de identificar cuál era la mochila de sus hijos. Los otros no sabían cuál era la mochila de sus hijos. Entonces ella se dio cuenta que estaba en el momento oportuno para dar la enseñanza que quería darles. Y les dijo, si ustedes no saben cuál es la mochila de sus hijos, menos sabrán qué hay dentro de esa mochila. Como padre decía, tenemos que saber que nuestros hijos están viviendo en un momento en la historia donde hay tantas cosas que ellos tienen que bregar. Y no podemos dejarlos solos. Tenemos que de una forma participar e involucrarnos con ellos como padres y como sacerdotes del hogar. Debemos de involucrarnos en ello. Lamentablemente, con mucha frecuencia, nosotros vemos que esto no es así. Y pareciese ser que lo que el proverbista escribe en el libro de Cantares capítulo 1 verso 6 se vuelve a repetir. ¿Qué dice Cantares 1:6? Me puse a cuidar otras viñas y la mía no la cuidé. A muchos nos pasa así, que le dedicamos tiempo a todo, menos aquello que un día ya no estará allí, porque los hijos son prestados. Crecen tan rápido y un día volarán. Por eso, Padre amado que estás acá, no podemos descuidar y mucho menos ignorar las amenazas y las presiones sociales que nuestros hijos y la familia en general hoy por hoy está siendo sometida. Jairo nos enseña otro principio, que un padre ante un problema familiar sabe a quién recurrir. Primero, Jairo nos enseña que un padre debe tener las prioridades establecidas y las prioridades correctas. Y hablábamos que para Jairo Dios era lo primero, pero la familia no dejaba de ser importante. Pero un padre conforme al corazón de Dios, al igual que esta historia, nos enseña Jairo que un padre cuando tiene un problema familiar sabe a quién recurrir. Vean lo que dice Jairo acá. Jairo nos enseña que él fue a la fuente correcta que se llama ¿cómo? Jesús. Por eso dice que fue a Jesús de inmediato. Jairo nos enseña que debemos de ir a la fuente y la fuente es Jesús. Jairo también nos enseña que debemos de acercarnos al Señor para pedir ayuda. Y nos dice el cómo. ¿Qué hizo Jairo cuando fue a Jesús? Se postró de rodillas. Amado mío, cuando nosotros vemos esta historia, no veamos la historia de Jairo, veamos nuestra historia. Porque estoy seguro que todos hemos necesitado ayuda en la vida ante una situación familiar. Y esta historia a mí me enseña que a quien yo debo de recurrir es a Dios. Y que de la forma como yo debo de acercarme es humillado.
rodillas. ¿Qué importa lo que otros puedan opinar? Aquí lo que se trata es que Dios tenga misericordia de mí. Y el Señor a través de su palabra dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Es mejor, dijo David, presentarnos humillados delante de Dios, porque Él seguramente tendrá misericordia de nosotros. Dios conoce nuestra vida de luchas y pruebas. Dios conoce todo de nosotros. Dios lo que quiere ver es que nosotros vengamos y nos presentemos delante de Él reconociendo nuestra realidad, porque de algo estoy seguro. Hay momentos cuando usted y yo sabemos que solo Dios puede ayudarnos. Entonces es lo que Jairo nos enseña, que debemos de acercarnos a buscar ayuda, pero con la actitud correcta. ¿Cómo? De rodillas. ¿Sabe qué más nos enseña Jairo? Que nosotros debemos de pedir ayuda y nos dice el cómo. ¿Qué hizo Jairo cuando fue a Jesús a pedirle ayuda porque su hija estaba muriendo? ¿Alguien recuerda qué hizo Jairo? ¿Qué quiero decirle con esto? Que no siempre que vamos al lugar correcto y que tengamos la actitud correcta, la respuesta va a ser inmediata. Lo repito, no siempre que vayamos a la fuente correcta, que es Jesús, y con la actitud correcta, quebrantados, no siempre la respuesta va a ser inmediata. Hay que estar preparado y saber que Dios, amado mío, Él lo puede todo. Claro que sí, pero Él sabe el tiempo correcto para cada situación y circunstancia. Por eso dice Jairo, le rogó. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos que insistir. Que muchas veces nosotros tenemos que saber que no podemos darnos por vencido. ¿Cuánto tiempo has estado orando por ese muchacho? ¿Cuánto tiempo has estado orando por esa situación en tu relación familiar? ¿Qué fue lo que llevó a Jairo a buscar a Jesús? ¿Un problema familiar? No era con su esposa, no era un problema matrimonial, pero sí era un problema de familia. Un problema con una hija que estaba enferma. Es posible que el problema hoy por hoy no sea una enfermedad física, pero sea el comportamiento, sea una actitud insuperable para usted como papá. Y que el camino sigue siendo el mismo, ir a la fuente que es Jesús. Humillarnos delante de Él porque nosotros no podemos. El castigo no lo resuelve todo. Muchas veces el castigo lleva a personas a convertirles en maltrato. ¿Y qué cree? Tampoco el maltrato resuelve las cosas. Por eso tenemos que aprender lo que la palabra nos enseña. Y abriendo un paréntesis acá. No es que no digo que la corrección es buena, claro, es bíblica, es importante. La corrección, la disciplina y la exhortación es algo que como padres de familia tenemos que aplicarlo en casa. Pero nunca olvide el principio, que la corrección sin relación puede producir rebelión. Pero cuando hay corrección y hay relación, eso produce dirección. Por eso usted y yo tenemos que aprender. Y en el Día de las Madres hablábamos acerca de la mujer virtuosa y el capítulo 31 del libro de Proverbios, allá por el versículo 15, 25, 26, el Señor nos enseña un principio maravilloso que no solamente es para las mamás, sino para todos los papás. Que dice que cuando de corregir se trata, debemos de hacerlo con amor y con compasión. ¿Cómo así? Amor para corregir. No vamos a desahogarnos de soltar la ira. No, lo vamos a hacer con amor. Mire, el amor lo puede todo, dice la palabra, ¿verdad? Llega un momento cuando los muchachos quizás, mire, hay conductas de muchachos que hacen cosas literalmente para molestar a papá, para provocarlo. Y en la Biblia encontramos una historia de esas, Esaú. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de un padre? No caer en el error de reaccionar ante la provocación, pero sí ir de rodillas delante de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios cuando nosotros le buscamos a Él? Mire lo que hizo Dios con Rebeca. Mientras Esaú no pronunció palabra, pero en su corazón dijo algo que se prometió a sí mismo lo que él haría después de que su padre muriese. Dios le reveló a Rebeca lo que en su corazón Esaú estaba diciendo.
Y Rebeca lo oyó con sus oídos. No dice que en su espíritu. Dios le habló. O sea, Dios le habla a los padres que tienen intimidad con Dios ante aquellas conductas equivocadas de los hijos, y Dios nos dirá el cómo resolverla. ¿Sabes por qué? Porque el amor siempre podrá más que el resentimiento, más que el odio, más que la amargura. El amor es la base de todo. Por amor Cristo fue a la cruz de Calvario, por amor nos perdonó, y por amor también nosotros tenemos que ayudar a levantar a esos muchachos, aun cuando hoy por hoy no quieren escucharte. Por eso creo que la perseverancia es importante. Dice, le rogó, no se dejó vencer. No se dio por vencido, perseveró. La Biblia no dice qué más Jesús le dijo, pero sí dice que fue con él. Y eso ya es una buena noticia. Jairo pudo haber ido a buscar ayuda a cualquier otra fuente. ¿Quién era Jairo? Dijimos al inicio. El principal de la sinagoga. Era una persona importante en la comunidad, de influencia en el ámbito religioso, que era algo importantísimo en su tiempo. Entonces Jairo pudo haber ido a buscar ayuda a cualquier otro lugar. Su condición económica se lo permitía, su posición social también, la religión mucho más. Entre otras cosas, por decir algo, Jairo pudo haber ido a cualquier otro lado, pero ¿sabes qué hizo Jairo? Decidió ir a la fuente correcta. Por eso, amado mío, entiendo de que hay situaciones muy difíciles, muy complicadas, y quizás la sugerencia es de que vayas al psicólogo, que vayas con este, que vayas con el otro, pero yo te sugiero, ve a Jesús, al Redentor, al consejero, al príncipe de paz. Él te va a ayudar y te va a dar el consejo que necesitas para ese problema que puedas tener en casa con tus hijos. Un padre conforme al corazón de Dios es un padre, le dije, que establece prioridades en la vida. Es un padre que ante una crisis sabe a quién pedirle ayuda, pero también es un padre que lleva a Jesús a su casa. Es un padre que lleva a Jesús a su casa. ¿Qué están llevando muchos padres hoy en día a su casa? Algunos dinero, porque solo eso se dedican a trabajar. Pero otros, tristemente, llevan diversión. Otros llevan vicios. Otros llevan violencia. Y podemos hablar de un sinnúmero de cosas. Hace un tiempo atrás yo tenía unos vecinos que no sé si era una competencia que ellos tenían entre sí, de que cada semana tenían que superar la fiesta que habían hecho la semana anterior. En el sentido de que la música tenía que estar más fuerte y que el horario tenía que prolongarse más. Tristemente, este tipo de cosas aparentemente se llama diversión, pero acarrea condenación, acarrea problemas, acarrea situaciones que nunca imaginaron que podían suceder. Por eso pregunté, ¿qué están llevando muchos padres hoy en día a casa? Diversión. Otros que para divertirse tienen que tener ciertas cosas, bebidas alcohólicas o ciertos estimulantes. Y por otro lado, no se dan cuenta que los hijos aprenden más con lo que ven que con lo que oyen. Donde el centro de todo lo que ellos hacen se concentran en sentirse bien ellos, pero no se dan cuenta el daño colateral que están causando a quienes cerca de ellos están. A muchos les pasa parecido a aquella historia relatada en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, a partir del verso 39 en adelante. Dice la historia que están buscando preparar algo de comer para los hijos de los profetas. Y a esta persona se le designa que vaya a buscar algo al campo. Y dice que vio allí una parra montés que se le hizo parecido como que eran calabazas. Llenó su delantal, lo trajo, cortó aquellas calabazas, las puso en la sopa.
Y cuando aparentemente la sopa estaba lista y prueban la sopa, alguien exclamó y dijo: hay muerte en la olla. El no tener cuidado de lo que estamos llevando a casa puede provocar que en dado momento alguien exclame con sentido de lamento, de dolor, una palabra como la antes dicha. No precisamente porque es una muerte física, pero sí espiritual, emocional, una herida. ¿Cuántas familias ha escuchado usted en el ir y venir de la vida que dice: es que yo ya no siento nada por él o por ella? Es que es mejor estar solo que mal acompañado. Y una serie de decires que reflejan heridas profundas no cicatrizadas en el corazón del ser humano, que es el resultado de lo que un día fue una ilusión, terminó en muerte, porque ahora no sienten nada y ni siquiera quieren hablar del tema. Eso es lo que provoca el hecho de que haya muerte en lo que debería de haber sido algo de beneficio. Eso es lo que termina cuando se hacen este tipo de cosas, de concentrarse en la diversión, en los pasatiempos, en los vicios, y esto desata un sinnúmero de cosas que termina en dolor y en tragedia. Por eso dice: hay muerte en la olla. Pero en cambio Jairo nos enseña que cuando nosotros llevamos a Jesús a la casa, estamos llevando al dador de la vida y no a la muerte. Porque cuando Jairo llega a casa, la niña ya literalmente ha muerto. Pero con Jairo está ¿quién? Jesús. ¿Y Jesús es quién? La vida. Y cuando la vida llega, la muerte tiene que retroceder. Por eso tenemos que llevar a Jesús a la casa, porque si Jesús va a la casa, lo que está muerto va a vivir. Por eso un padre conforme al corazón de Dios tiene que llevar a Jesús a la casa. Todos los que somos padres que estamos acá, levanten su mano bien en alto, por favor. Y diga conmigo: yo voy a llevar a Jesús a mi casa. Voy a llevar a Jesús a mi trabajo. Voy a llevar a Jesús a mi familia. Tenemos que llevar a Jesús a donde quiera que vayamos. Jairo llevó a Jesús a casa porque Él es el dador de la vida. Jairo llevó la vida y vida en abundancia. Es que cuando Jesús llega todo cambia. Jesús llegó allá a la boda de Caná de Galilea, tremendo problema el que se habían metido estos muchachos que no planificaron bien la cantidad de vino que tenía que tener. Pero bendita invitación que hicieron, invitar a Jesús a su boda. Y el problema terminó en bendición, porque cuando Jesús llega, lo que hoy es problema, mañana será una bendición. Invita a Jesús a casa. Llevar a Jesús a casa implica enfrentar ciertos desafíos. Cuando volvió Jesús, dice, le recibió la multitud con gozo y todos le esperaban. Lucas 8:40, verso 41. Entonces vino Jairo, que era principal de la sinagoga, se postró de rodillas a los pies de Jesús y le rogaba que fuese con él a casa, porque tenía una hija, la cual era única, que tenía como 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, ¿qué más pasaba? La multitud. Le pregunto, ¿Jairo invitó a la multitud que fuera con él a casa también? ¿A quién invitó? A Jesús. Pero la multitud va en camino también a la casa de Jairo sin que él les haya invitado. ¿Qué significa esto? Que tarde o temprano, por causa de invitar a Jesús a la casa, estaremos en la mirada de muchos, en los comentarios de muchos. Mientras antes estabas allá en el mundo haciendo lo que quería, tu vida ni sumaba ni restaba en la vida de otras personas. Pero ahora que decidiste cambiar de vida, ahora que decidiste llevar a Jesús a tu casa, ahora
sobra quien hable de ti. Sobra quien haga un señalamiento de ti. Y es lo que yo veo acá. Jairo va y invita a Jesús, le manifiesta un problema. Pero la multitud, sin que la tengan que invitar, va también con él. ¿Qué más dice esta historia? Que la gente le oprimía. Por eso Pedro le dice a Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta? O sea, la gente no solamente va a hablar, no solamente te va a señalar, sino que la gente temprano o tarde oprime, aprieta. ¿A quién oprimía y apretaba la gente? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y el consumador de nuestra fe, ¿sí o no? ¿Qué quiero decirle? Que temprano o tarde la multitud va a empezar a gestar un estado de opresión a nuestra fe. Nos van a tratar de hacer dudar. La circunstancia, el oír aquí, allá, una cosa y otra, puede terminar afectando nuestra fe. Dice, la multitud oprime y aprieta. Esto implica que temprano o tarde nuestra fe será puesta a prueba. Seremos señalados, oprimidos por causa de la fe. Y esto no tenemos que explicar mucho al respecto. Hoy por hoy, usted se identifica como cristiano, a usted ya de inmediato lo tildan como un extremista. Usted se dice decir que se mantiene creyendo los valores tradicionales de la familia, los valores morales y espirituales. A usted lo tildan y lo señalan de un anticuado, como el responsable de una serie de cosas que ni siquiera nosotros entendemos de qué hablan. Esa es la realidad social que estamos viviendo, porque nuestra fe, nuestras convicciones están siendo oprimidas por ver llevado a Jesús a casa. Pero no importa todo lo que tengamos que cruzar, si decidimos llevar a Jesús a casa, al final del día todo va a estar bien. Al final del día va a haber mucho que celebrar, porque Jesús es fiel. Pero no solamente es la multitud la que de pronto nos causa dificultades. ¿Sabes qué también veo yo en esta historia? Que de la misma familia de Jairo vinieron y le dijeron lo que Jairo no quería escuchar. ¿Sabes qué le dijeron de la casa de Jairo? No moleste más al maestro ya. O sea, ¿quién le ha dicho a la gente que al Señor le molesta que usted le pida? ¿Quién le ha dicho a la gente que le molesta que usted le busque? ¿Que usted le ruegue? Mira, son conclusiones que la gente llega por sí misma. Entonces, por eso decía, llevar a Jesús a casa implica ciertos desafíos. Tener que aprender a bregar con la opinión de muchos doctos por ahí. Pero no deja más de ser opinión de ellos. Antes de escuchar la opinión de esta gente, escuche lo que Dios a través de la palabra le dice. Y aquí encontrará la instrucción, el consejo y la sabiduría que necesitamos para que los beneficios de que Jesús esté en casa los podamos ver y los podamos tocar. Dérselo fuerte a Él esta tarde. No escuche a la multitud. Y aún aquellos miembros de la familia que le digan cosas que contradicen este maravilloso libro, tampoco le preste atención, independientemente si son su familia. Porque miren lo que le dicen: no molestes más ya al maestro. No se lo dijo un desconocido, se lo dijo alguien que conocía. Pero ¿sabes cuándo le dijeron esto a Jairo? Cuando más cerca de ver el milagro estaba. Ahora, los problemas de pronto aparecerán ya no tener una solución. Por eso decía, llevar a Jesús a casa implica ciertos desafíos. Porque aun cuando Jesús vaya contigo a casa como iba con Jairo, no dejó de ser una realidad el hecho de que su hija murió. Por eso es que creo que aun cuando los problemas aparentemente ya no tengan una solución,
tú sigue creyendo y no cambies tus convicciones de llevar a Jesús a casa. Porque cuando le dijeron esto a Jairo, cuando él todavía no llega a casa, pero Jesús ya va con él a casa. Pero alguien le dijo: no molestes más al maestro. De inmediato Jesús le dice: Jairo, cree solamente. ¿Qué te quiero decir? Que esta historia a mí me enseña que cuando tú has recibido una palabra de Dios, no importa lo que escuches ni de quién lo escuche, tú aférrate a la palabra que has escuchado, a la promesa que te he dicho. Si Dios te dijo que va a restaurar ese matrimonio, Dios lo va a restaurar, no importa lo que otros digan. Si Dios te dijo que ese muchacho va a cambiar, Dios lo va a cambiar, porque Él te dio la palabra. A Jairo Jesús le dijo: cree solamente. Pero ¿qué le dijeron a Jairo? No molestes más ya al maestro. Y si eso es poco, alguien más viene y le dice: tu hija ha muerto. Esta historia bíblica nos enseña que al igual que Jairo, cuando determinamos llevar a Jesús a casa, temprano o tarde se van a enfrentar una serie de desafíos. Pero al igual que Jairo, si tú te aferras a la promesa que Dios te dio, no importa todo lo que pueda levantarse en tu contra, tus ojos verán el milagro y tus manos lo palparán. Jesús llegó a casa. La niña está muerta. La gente está llorando. El alboroto es mucho, dice la Escritura. Pero Jesús nos da una última enseñanza acá. Antes de entrar a la casa, solo llevó 3 de sus discípulos: a Pedro, a Jacobo y a Juan. En otra ocasión hablaremos por qué estos 3. Pero es importante pensar en lo siguiente: para que los milagros surjan, Tomás no puede estar ahí. Porque Tomás fue aquel que le dijo: la verdad no es que no crea, Alejo, pero para que me convenzas, déjame meter mi mano en tu costado y mis dedos en tus manos para saber si es verdad que eres tú. Esa gente difícilmente va a ver milagros. Por eso Tomás no cuenta de los que fueron a la casa de Jairo. Allí fueron aquellos de que se atrevieron a caminar sobre las aguas. Gente de fe como Pedro. Era uno de los que llegó con Jesús a la casa. ¿Por qué? Porque la niña estaba muerta. Porque iban a ver algo que era una realidad. No estaban mintiendo la información que le dieron. La información que te dio el doctor no te está mintiendo, es una verdad. Pero por encima de esa realidad hay una verdad. Y la verdad es que el Dios Todopoderoso tiene el poder para cambiar esa circunstancia, para hacer nuevas todas las cosas, para darle vida a lo que está muerto. Por eso Jesús llega y le dice a la niña: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la que había estado muerta se reincorporó y estuvo de pie, y le dieron de comer, como evidencia de que no solamente está sonámbula, sino que está viva, está en acción. Lo que está muerto va a vivir, porque un padre que lleva a Jesús a casa, todo va a empezar a funcionar. Por eso concluyo con esto. El tiempo que estamos viviendo hoy es semejante al escenario que el salmista describe en el Salmo 23, cuando dice: aun cuando andes en valles de, ¿qué dijo? De sombra. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? No temer mal alguno. Entiéndase, el valle de sombra de muerte es el camino donde muchos de nuestros hijos están transitando en el tiempo, en la historia que estamos viviendo. Pero usted y yo tenemos que saber que aun cuando es una travesía llena de riesgos, si Jesús camina con ellos como caminó con Jairo a la casa, ellos también llegarán y verán el milagro. 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 Ellos también llegarán y mirarán el milagro. Pero que nos vean caminando con Jesús. Que nos vean caminando con Jesús.
que cuando venimos a la casa a adorarle, nos postramos al igual que Jairo. La historia dice que la mujer que recibió el milagro del flujo de sangre, inmediatamente después de que lo recibe, se postró a adorarle. La enseñanza concluye que a Jesús se le adora antes del milagro y después del milagro, porque Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza. Y un padre conforme al corazón de Dios entiende esa verdad, y por eso voluntariamente viene y le adora, viene y le sirve, viene y establece prioridades, viene y le busca cuando hay problemas, pero también le exalta cuando hay victorias.